Bien, yo voy a terminar hablando exclusivamente de la ciudad de Cádiz, de cuál es la imagen que se tiene de la ciudad de Cádiz. Y no hemos titulado la intervención como los perfiles de Cádiz, por eso aquello de la moda que se ha dado en fotografiar las ciudades, en presentar las ciudades con el skyline. Y bueno, como no me gustan las palabras inglesas, lo traduzco como el perfil de la ciudad, para ver cuál ha sido el perfil de esa ciudad. Antes la profesora Cantos, ayer se habló cómo los viajeros, los que están descubriendo la ciudad de Cádiz, destacan pues eso que llama la atención, que es el blanco y el azul. Al mismo tiempo, lo que se va a destacar siempre es que la ciudad de Cádiz es una ciudad bastante homogénea en la imagen, donde destacan los elementos que tienen que destacar a lo largo del tiempo, que son las torres de las iglesias y las torres de los edificios. Esas torres que ayer se explicó en el museo, que se hicieron con fines fundamentalmente comerciales y recreativos. La imagen que tiene usted ahí está tomada desde el Pirulí Telefónica, para centrarnos en el casco antiguo de la ciudad, que es el del que vamos a hablar, porque me voy a centrar en la ciudad de Cádiz, que, como saben todos, o deberían saber, no es más que el casco antiguo de la ciudad hasta prácticamente el siglo XX, y con más exactitud, a pesar de que el intento de desarrollo de los extramuros de Cádiz se inicia a final del siglo, en el último cuarto del siglo XIX, cuando realmente se construye los extramuros de Cádiz es a partir de 1940-1950. Es muy, salvo algunos edificios que existían antes en torno del barrio de San José y algunos edificios que existían en lo que llamaban las Tres Marías o al sueltos por la avenida, todo lo que conocemos de los extramuros de la ciudad en la actualidad, en un 90%, 95%, se construye a partir de 1940-1950. Por tanto, yo voy a hablar del casco antiguo fundamentalmente. Y empezamos con la primera imagen que tenemos. Yo hablo de pie, así que si molesto, se cambien de sitio. Yo no me voy a mover de aquí. La primera imagen que tenemos de la ciudad de Cádiz, que es esta, que se localizó en el archivo de Simancas. Tiene ahí el sello del Ministerio de Cultura, que no se lo he quitado a propósito, en el archivo de Simancas, y que se data de 1513. Que es una imagen realmente interesante de la ciudad, porque el autor de la imagen intentó reflejar fundamentalmente lo más interesante que le parecía el de la ciudad. Y en esa imagen lo que vamos a encontrarnos de la ciudad de Cádiz es la catedral, el castillo y las murallas medievales. Y prácticamente poco más. Podemos ver claramente que sería el castillo de la villa, que se alza como una enorme fortaleza, la catedral gótica, fundamentalmente hecha en madera y adobe, que fue destruida por los ingleses en 1596, incendiada por los ingleses en 1596, y los muros de la ciudad, con destacando algún elemento del muro de la ciudad que todavía permanece. Esta sería en la actualidad la puerta del Arco del Pópulo. Y junto a eso, ¿qué más encontramos en esta imagen? El primer desarrollo del urbano de la ciudad de Cádiz. La expansión de la ciudad de Cádiz, que partiendo de la ciudad medieval del barrio del Pópulo, se hace a través de la construcción de dos barrios en torno a dos ermitas originales, la ermita de Santiago y la ermita de Santa María, y que se pueden localizar porque se marcan. Santa María está marcada y Santiago aparece mucho más oculta en medio del barrio. Y fíjense que queda delimitado el único espacio que la ciudad de Cádiz siempre ha tenido libre como plaza, que es lo que llamaban la Plaza de la Corredera, que es la actual Plaza de San Juan de Dios, que es el único espacio que queda abierto, porque es la salida que la propia ciudad de Cádiz se da al mar. En este momento no existe puerto de Cádiz, no existen los muelles, porque también a muchos les puede sorprender, pero debían saber que el puerto de Cádiz, como lo conocemos actualmente, no se construye hasta el siglo XX. Cádiz no ha tenido muelle, puerto, prácticamente hasta el siglo XX.
salvo espigones que veremos posteriormente construidos. Pero lo que es el puerto en sí mismo empieza a desarrollarse a partir de 1846, existe el primer proyecto de puerto de Cádiz, se hace un concurso en 1867 para construir el puerto de Cádiz con varios proyectos, el propio Adolfo de Castro presenta uno, pero la construcción definitiva se inicia en 1901-1902, salvo, como digo, algún espigón que se construye. Es interesante también señalar cómo no aparece prácticamente ninguna defensa hacia el exterior. Tenemos en lo que sería el arrabal de Santa María, el arrabal de Santiago, aparece ya la ermita de San Sebastián marcada y prácticamente poco más. Como digo, castillo, las murallas de la ciudad, muchas más altas de lo que realmente eran. Parece un poco esta imagen de las murallas de Jerusalén que van a tirar los filisteos, como los que tiraron aquello con trompetas, no me acuerdo quién fue los que lo tiraron, pero la imagen es esa, ¿no? Es una imagen, por tanto, realmente hermosa, pero que refleja lo más importante que trataban de marcar. Los arrabales que están creciendo en la ciudad, les recuerdo que la ermita de Santa María es de 1457, si no me equivoco, y la de Santiago de 1466. Y ahí es donde empieza el desarrollo urbano de Cádiz. La siguiente imagen que vemos no tiene desperdicio. Ya ayer, voy a coger la chuleta, ayer se habló, sí, porque tengo mucho edificio marcado aquí, ayer se habló de cómo estas vistas de España, de Vincaerde, que se van a estar dibujando entre 1557, 1558, 1559 y hasta prácticamente 1567, 68, es, al parecer, un encargo del propio Felipe II al dibujante para reflejar distintas ciudades de España. Son las vistas de España, el grabado que tenemos aquí está en la Biblioteca Nacional y es muy interesante porque también es un reflejo de la imagen que se quiere dar de la ciudad. Si se fijan, voy a poner del otro lado. Si nos vamos fijando en este mapa, en este plano, hay dos elementos que quiere destacar el dibujante, que son las defensas de la ciudad. Ya si encontramos el muro defensivo construido, que no aparecía en la anterior imagen, nos encontramos con las defensas fundamentales. Aquí podemos pensar que este es el baluarte de Santiago, quizás de los negros, este sin duda es el de San Carlos, que están ya construidos en 1567, pero en una construcción que no se parece en nada a la que conocemos actualmente, y después vamos viendo distintos elementos de la ciudad. Volvemos encontrando con la catedral, volvemos encontrando con la iglesia mayor, una torre que se denomina la Santa María Iglesia Mayor, las torres del castillo, la plaza abierta, una aduana, que estaría marcada aquí, San Sebastián, Molinos, la caleta abierta, y después va marcando, por ejemplo, Chipiona, va marcando Rota, va marcando distintas poblaciones, las torres de Hércules, el puente Suazo. Se está marcando cuál es la imagen de la ciudad, qué interesa en este caso de la ciudad. Estamos viendo cómo se está construyendo ya una especie de pequeño baluarte frente a lo que sería la salida al mar. Aparece desdibujada la corredera, que podría ser esta parte que estoy indicándole, pero al mismo tiempo vemos más casas construidas, con lo cual es complejo establecerlo. Pero sí vemos aquí una plaza que aparece marcada como una plaza cerrada. Después vamos a ver una imagen que recrea esa plaza. Pero fíjense que lo que se intenta reflejar básicamente, porque es lo que interesa desde el punto de vista, podemos decir, del poder real y militarmente y estratégicamente, son las murallas. Se están marcando los elementos fundamentales de la ciudad que tienen interés para el Estado. Aparecen, aquí no se ve bien claro porque es complejo de ver, pero aparece ahí marcada la casa del obispo, aparece marcada. Quien tenga posibilidad de encontrar esta imagen, que es fácil de localizar por internet, se va a encontrar con una tremenda sorpresa. Pero como digo, lo que más interesa son las murallas, ver cómo aparece la ciudad medieval marcada y cómo aparecen ya los principales baluartes de la ciudad.
Estas dos imágenes son realmente sorprendentes. Esto tiene la apariencia esa del panorama abierto, porque está incluso, si fuéramos exquisitos y exigentes, podemos decir que la topografía no es correcta. No tenemos esa bahía, esa especie de semicírculo que marcan los dos baluartes con respecto a la ciudad, no es así, porque es una línea bastante más recta lo que existe en el puerto de Cádiz. Sin embargo, la imagen, como interesa reflejarlo, y también el desplazamiento que va desde San Carlos a San Sebastián, pues también parecen exactos. Aquí marca con la letra Santa Catalina, que realmente no existe o no aparece dibujado como fortaleza todavía. Sin embargo, como digo, los elementos que aparecen ahí reflejados son del interés estratégico y militar que tenía la ciudad, o tenía el Estado con la ciudad. Los siguientes ejemplos iban en relación con lo que les dije anteriormente. Fíjense ustedes que dos imágenes, una, la de arriba del año 1600, está datada en 1600, la segunda datada de 1665, 1668 y atribuida a Luis Menier. Fíjense porque eso que tienen ustedes ahí puesto se llama la Plaza Mayor de la ciudad de Cádiz. Eso sería la Plaza de San Juan de Dios. Si ustedes miran esas imágenes que se repiten con una diferencia de casi 70 años una sobre otra, verán que es una recreación, una de las siguientes, la de 1600 debe ser lógicamente anterior, la de 1665-68 está copiando la anterior, pero de lo que se ve ahí, lo único que podía ser cierto, o que es cierto, que existía, es el ayuntamiento. Es la única construcción que parece exacta, porque esta iglesia mayor que se refleja aquí, no existe. Puede existir al lado del ayuntamiento el trozo de muralla con una puerta del pópulo, pero esta no es la puerta del pópulo. Esto es una iglesia que no ha existido en Cádiz nunca. No ha existido en Cádiz nunca. Y esta plaza, tal como la vemos aquí, como una plaza casi cuadrangular, no se corresponde con San Juan de Dios. Es uno de los elementos interesantes que tenemos que plantearnos a partir de, y vamos a verlo repetido constantemente, cómo los grabados se repiten, las imágenes se repiten, hay el intento de reproducir a la ciudad sin que la ciudad sea exactamente lo que estamos viendo en el grabado. Hay quien plantea que esta fuente, con una fuente, sí existió en San Juan de Dios. Actualmente ya no hay esa fuente. Hay quien plantea que sí se dio, y porque hay documentación de gente que recoge agua en la plaza de San Juan de Dios. ¿Qué es esta fuente exactamente? Yo personalmente lo dudo. Pienso que quizás fuera una fuente más sencillita, un pozo de donde sacaban agua, pero dudo que fuera esta fuente. Porque esta imagen, no sé si me equivoco mucho, pero ahí me recuerda más a imágenes de, bueno, entre otras cosas, sí refleja el castillo, sí refleja Torres del Castillo, pero otras imágenes con dejados a dos aguas, o esta iglesia realmente no está en la ciudad. Y esta fuente es una fuente más italianizante que las que podían existir en ese momento en la ciudad de Cádiz. Pero esto nos va a pasar también con distintos grabados como el que tienen ustedes aquí. Fíjense en estos que son realmente interesantes. Desde mediados del siglo XVII, lo que más les va a interesar a los grabadores y los que van buscando imágenes de la ciudad de Cádiz son las murallas. Nos vamos a encontrar con que es el elemento fundamental que aparece casi siempre en los grabados, y sobre todo en los grabados publicados en el extranjero, que son la mayoría. Hay un dato a tener en cuenta muy sencillo. Ya prácticamente desde la conquista de América, desde el momento en que primero se da la casa de contratación a Sevilla, pero desde el momento en que ya en la segunda mitad del siglo XVI a Cádiz se le concede el privilegio del tercio de frutos, y sobre todo ya en el siglo XVII que se establece el decreto del tercio de frutos. El tercio de frutos significaba que, a pesar de que el comercio y el monopolio del comercio con América pasaba por Sevilla, los frutos de la tierra, cereales, vinos, aceites e incluso animales, se podían embarcar en el puerto de Cádiz con mayor facilidad, de manera que, aunque el barco salía de Sevilla, en el puerto de Cádiz embarcaban los alimentos
Ese es el tercio de fruto que se iba para América. Desde ese momento, y sobre todo desde el ataque primero de Essex en 1587 y el ataque definitivo, perdón, de Drake en 1587, que fracasa porque intenta entrar en la ciudad por la caleta y no lo consigue. El de Essex en 1596, que destruye el 25 o 30% del caserío, incluyendo el ayuntamiento y la catedral. Y el tercer intento, fracasado de 1625, del hijo del conde de Essex, la ciudad empieza a abalanzarse, a defenderse. Recuerden cómo en 1598 se había planteado, después del ataque de Essex, e incluso el abandono de la ciudad para convertirla en un presidio militar exclusivamente. El Consejo de Castilla recomienda lo contrario y se decide ya el construir todas las defensas de la ciudad, los baluartes y las defensas de la ciudad. A partir de ese momento, Cádiz es un lugar de interés estratégico militar, porque controla las defensas del comercio con América. El puerto de Sevilla era inalcanzable por la desembocadura del Guadalquivir y llegar hasta Sevilla, pero Cádiz sí era mucho más fácilmente alcanzable. A partir de ese momento se convierte en una estrategia militar. Por eso, las murallas son lo que realmente aparecen siempre reflejados en los documentos. Es un interés militar. Y me interesa también comprobar cómo, si nos fijamos en los edificios, mientras vamos a construir un recinto murallado con una ciudad donde aparece ya el inicio de lo que serían esos glacis que se van a construir en Puerta de Tierra, con esa construcción compleja que en este momento aquí aparece como un canal de mar, que aparece después, es interesantísimo en este grabado de 1680, cómo esta es la ciudad de Cádiz y las mercancías se están dejando en el Trocadero de Puerto Real, que era realmente el puerto donde se quedaban las mercancías que llegaban para ser protegidos en la bahía. Como aparecen otros elementos, aparece la ciudad y después la construcción de los edificios no es Cádiz. Todos los edificios aparecen con tejado a dos aguas. Este grado, que lo que interesa es la ciudad de Cádiz, marcando que es una isla que tiene unos islotes previos que aparecen como San Sebastián, podrían ser, con construcciones que no son exactas, en lo que aparece es una ciudad inventada. De lo único que es cierto es que una isla que está en una bahía, que enfrente tiene una población como Puerto Real, que enfrente tiene al puerto de Santa María, que puede estar San Fernando, que hay un puente Suazo, pero las construcciones del edificio no son exactas. Y eso se va repitiendo. Si fijan en el siguiente, el de 1700, este de aquí, que es uno de los grabados más exactos que tenemos, aquí ya aparece construido lo que sería el baluarte de Santa Elena, con el cuartel posterior de Santa Elena. Aparecen aquí unos barcos que parecen atacar la ciudad, empieza a construirse la muralla, aparecen fortalecer la muralla, pero los edificios siguen sin ser exactos. Sí aparece el castillo, aparece alguna iglesia, pero los edificios no son exactos. Y fíjense que esta imagen del año 1700, pintada por Verdi, se va a reproducir prácticamente igual en 1790. La diferencia del color, aparece la fortaleza, baluarte, las murallas, la puerta del mar con un espacio abierto de playa casi embarcadero, y eso mismo aparece reflejado en este grado que está en el Museo de Greenwich y es datado en 1808. No hay diferencias prácticas, fíjense los elementos, entre unos y otros. Entre 1700 y 1808 se repite el grabado, porque lo que está interesando siempre es plantear Cádiz como una ciudad abierta y defensiva. Esto me lleva a enseñarles este cuadro que muchos de ustedes conocen, que está pertenecía a la familia Aramburu, que va a ser cedido a la ciudad de Cádiz por la familia Aramburu y que está actualmente en el Museo de las Cortes, en el Museo de la calle de Santa Inés, que es muy, muy interesante porque el cuadro está pintado en 1802, además lo indica aquí arriba, perdón, aquí arriba, el cuadro de 1802, pero trata de reflejar la ciudad de Cádiz en el año 1647 y lo hace con bastante exactitud. La foto no es buena, había que buscar una foto con mayor detalle, porque si van ustedes a ver el cuadro en el museo, verán que aquí aparecen personajes perfectamente reflejados, vestidos. En esta zona, que ya estaba el matadero de la ciudad,
aparecen personajes populares. Aquí también, en lo que es la Puerta del Mar, aparecen personajes populares. Verán ustedes que se reflejan las murallas de la ciudad y un poco como de playa alrededor, una playa que prácticamente no existía. Pero también me interesa este cuadro para recordarles que la construcción de las murallas de Cádiz fue un proceso muy lento. Cuando se proyecta, y con distintos ingenieros militares, el primero Cristóbal de Rojas y hasta llegaba Arnola al final del siglo XVIII, lo que se va a plantear es que esta zona, que es lo que nosotros conocemos como el Campo del Sur, es un acantilado que no necesita tanta defensa, que hay que defenderlo también, pero que la zona que hay que defender en primer lugar es la parte baja, la que está a nivel del mar, que es la Plaza de San Juan de Dios actualmente, y la Puerta del Mar. Por eso la construcción se inicia por fases. Se van a construir fortalezas, fundamentalmente Santa Catalina en primer lugar, se van a construir baluartes sueltos, se empezará por Santiago, por el Bonete, por el de los Negros, San Antonio, se va a llegar hasta San Carlos, y fíjense cómo se va a construir un muro que en algunos momentos está casi exento del suelo de la ciudad. Hubo momentos en donde se construyó el muro sobre una zona rocosa y después se echó tierra para completar el espacio. Y aparece perfectamente reflejado. Y como verán ustedes, esta parte de aquí todavía está sin construir. Hay baluartes, el del Bonete, que ya está construido, Santa Catalina, se va a construir los Mártires, después irán terminando la edificación. Si la obra empezó prácticamente por Santa Elena, Santiago, los Negros, etc., esta obra, que se inicia, podemos fechar el inicio con la construcción de Santa Catalina en 1598, esta obra se culmina en 1791. Prácticamente 2 siglos construyendo las murallas de la ciudad. Prácticamente 2 siglos. ¿Y saben ustedes cómo se financió? Se financió fundamentalmente gracias al consumo de vino en la ciudad de Cádiz. Por eso los de Cádiz somos tan borrachos. Le voy a explicar la verdad. Con eso del tercio de frutos, entraba realmente mucho vino por las puertas de la ciudad, entraba vino en la ciudad de Cádiz, se almacenaba y después se volvía a salir para América. El impuesto que pagaba el vino era doble, por entrada y por salida. Y eso se consiguió que el Consejo de Castilla diera un privilegio a la ciudad de Cádiz para utilizar el impuesto del vino, que incluía aceite, vinagre, cerveza, y con esos impuestos se pagó fundamentalmente la construcción de las murallas y también parte del enlozado de la ciudad de Cádiz. Fíjense en este grabado porque lo vamos a repetir también muchas veces. Este es uno de los más hermosos grabados que existen de la ciudad, hecho por Alix en 1782. Se imprimió en la Casa Noel en París, como digo, en 1782, y representa fundamentalmente también la defensa de la ciudad. Aquí aparece claramente Santa Elena, los baluartes defensivos, aparece ya la Casa de las 4 Torres, aparece San Carlos, aparece una construcción que empieza a ser de la catedral al fondo y aparece lo que sería el ayuntamiento, con distintos edificios más. Aquí sí ya nos aparecen edificios reales, ya no hay tejado a 2 aguas, ya encontramos las construcciones de Cádiz de una altura homogénea, donde solamente destacan las torres. Incluso en este caso, si recordamos cómo es la Casa de las 4 Torres, estas torres aparecen más altas en perspectiva de lo que son realmente en este grado. Y esta imagen bucólica, no sé si pintoresca, pero bucólica, de vida cotidiana, está hecha desde un lugar que sabemos cómo se llama ahora, pero que ahí no aparece, que es la Punta de Vaca. Es interesante porque este grabado de 1782 es el que vamos encontrando, por ejemplo, en el libro de Laborde. Cuando se atribuye a Laborde esa imagen de Cádiz, vista general de Cádiz, de 1782, perdón, de 1806, lo que Laborde está sacando es el grabado anterior y recreándolo.
y aparece nuevamente reflejado en esta imagen que se llama Desde la punta de vaca, de 1840. Sí, efectivamente, no solamente Dumas copió ¿cómo era? A Gautier, sino que los grabados es lo que realmente lo que se repiten. Sobre todo porque la mayor parte de estos grabados están impresos en Francia, en París, están impresos en Londres, están impresos en distintos lugares y están utilizando un grabado previo para su utilización. Pero fíjense que los actualizan. Si miramos lo anterior, aquí no va a aparecer ningún barco de vapor. Aquí ya aparece un barco de vapor. El que está utilizando el grabado lo está actualizando. Está utilizando la misma imagen de las murallas, la misma torre alta, los mismos edificios, pero actualiza algunos elementos. Ya está actualizando, ya aparece el barco de vapor en el grabado. Algunos de los elementos de los grabados nos dan una imagen muy certera de la ciudad. Este es un grabado interesantísimo, más que un grabado, es una pintura interesantísima que está en una colección privada en la Fundación Joly, no vas a decirlo, y que me parece curioso porque va reflejándonos elementos de la ciudad muy claramente determinados. Me pone esto que yo no lo veo. Fíjese que es una pena porque de las leyendas de la imagen, esta está borrosa y no hemos conseguido prácticamente saber lo que pone, pero en aquellas de allí sí aparecen reflejados. Y si les digo, y van buscando las letras que se ven aquí, no sé si serán claras, pero se aparece ahí, aparece como el Palacio Episcopal, aparece aparece el Palacio Episcopal, aparece la Catedral Vieja, aparece la Catedral Nueva que se está construyendo, que aparece claramente en construcción, aparece como un elemento al que llaman la Torre Tavira, que está mal situado, está descolocado, aparecen las escolleras, las murallas que están construyendo y todos los elementos, y la Torre del Sagrario mal colocada también. Es un dibujo curioso, donde volvemos a encontrarnos con edificios de dos aguas que no se corresponden con la realidad de la ciudad, pero sin embargo, aparecen algunos elementos que son ciertos. Aquí hay un interés en buscar determinados elementos, localizarlos y situarlos, y después se termina de adornar el dibujo con cosas que no son reales. Nuevamente, ¿qué les interesa? La defensa y marcar los edificios fundamentales, los principales edificios que hay en la ciudad. El resto se lo pueden inventar tranquilamente. Estos torreones casi medievales por todas partes, estos tejados a dos aguas, no se corresponden con la realidad de la ciudad. Sin embargo, se están inventando una ciudad donde hay elementos que sí tienen que aparecer. A medida que va mejorando, pasando el tiempo, los grabados son más realistas. Este es uno de los grabados más hermosos que podemos localizar. Es el grabado de Francisco de Paula Martí Mora, que es interesantísimo porque ahí sí van a reconocer ustedes muchos elementos de la ciudad. Aquí a la izquierda, el Torreón del Sagrario. ¿En dónde esta puede ser la construcción de la catedral, Torreón del Sagrario? ¿En dónde podemos pensar que se está equivocando el grabador, el dibujante? En la distancia que existe entre el Torreón del Sagrario y el final de la ciudad, porque esta es la construcción de las murallas de Cádiz. ¿Sí? La leyenda que no se veía en el otro parece que es la misma. No, no es la misma. En el anterior había un total de 16 elementos y aquí hay 32 elementos marcados. ¿Pero el parque no se veía? En total, con lo que no se veía, 16. En el otro tenemos localizado la mitad, 8, y se pueden leer 8 y hay 16 en total. Y aquí hay 32 elementos marcados. Este es un grabado muy interesante porque generalmente se ha fechado hacia 1791, pero es curioso, es de 1789. En todas cosas está dedicado, el que lo pintó y el que lo grabó se lo dedica a Carlos III y a su esposa, que muere en 1788. El grabado se plantea y cuando se imprime ya ha muerto Carlos III, al que está dedicado el grabado, porque el grabado está fechado ya definitivamente en 1789. ¿Qué es lo que interesa aquí marcar? Aquí lo que se está buscando es cómo se construye, se llamó Playa Artificial de Tomás Muñoz.
Si vemos el anterior, veremos cómo la escollera de piedra, de roca, cae sobre una especie de muralla casi vertical. Pronto se descubrió que esa zona de la ciudad, el mar combatía con bastante más fuerza y se necesita hacer un elemento complementario defensivo de la muralla. Y como eran más imaginativos que los ingenieros actuales, en vez de tirar bloques, lo que hicieron fue hacer una playa artificial. Lo que Tomás Muñoz plantea es hacer un sobresaliente de la muralla que sea el rompiente de la ola. Por eso cuando vamos al Campo Sur se veía, en imágenes del Campo Sur que podemos ver en fotografía, la muralla, aparte de caer casi, no en vertical, pero casi en vertical, tenía un sobresaliente que lo pueden ustedes ver, por ejemplo, si se asoman en la Alameda o sobre todo aquí en el Paseo de Carlos III, al mar, donde verán que hay un saliente de la muralla. Esas eran las llamadas playas artificiales de Tomás Muñoz que se hicieron para terminar con las olas. Donde eso no existía, la ola combatía con más fuerza y rompía la muralla. En el Campo del Sur se trató de construir y la construcción no tenía los medios actuales, no hacían falta máquinas hormigoneras ni hacían falta bloques, sino que se hacía a mano y ahí tienen ustedes todo el tinglado que se hace para la defensa de esa muralla. ¿Eh? En la escollera artificial. Por la playa artificial que se está construyendo en la escollera, sobre la escollera. Y para que nadie diga, sobre todo, compañero, que iba a decirme que había muelles en Cádiz antes del siglo XX, grabado son de 1795, es el famoso grabado de Tomás López de Enguidanos, sobre un dibujo de Pedro Guillet, donde a partir de este momento nos vamos a dar cuenta cómo hay un intento de reflejar lo que decía anteriormente, y que hemos hablado tanto aquí, que son visiones panorámicas de la ciudad. El único espigón que se construyó, no exactamente delante de la Puerta del Mar, sino si lo miramos de la Puerta del Mar de Cádiz, desde el mar, un poco a la izquierda, es donde desde el primer momento se colocan las estatuas de los patronos de la ciudad, que ahora están trasladadas a las puertas de tierra, y donde lo que se intenta reflejar nuevamente es la fortaleza de la ciudad. Llegamos también a una construcción donde aparece la Torre Tavira, y en este grado podemos descubrir a Santo Domingo, a Santa María, a la iglesia de Santiago, incluso la iglesia de San Francisco, la Casa de las Cuatro Torres y el espigón de San Felipe para terminar de construir la ciudad. Es un grabado realmente hermoso donde también aparecen elementos costumbristas de pesca, con tenderetes, tenderetes que se dedicaban no solamente no era para la compra de la pesca, sino fundamentalmente para dar vino y proporcionar comida a los trabajadores de la zona, y este espigón, que daría lugar a una puerta del mar que debe estar situada a un lateral frente a eso. Como digo, el espigón no estaba justamente delante de la Puerta del Mar. Pues bien, este grabado también va a ser reproducido. Este francés de 1808, que en algún libro he visto reflejado como original francés de principios del siglo XIX, pensando que en 1808 podía tener interés militar, no es más que una reproducción de este anterior de 1795. Modernizado, actualizado, pero, como ven, es exactamente la misma imagen una de otra. El otro es el famoso de Gimeli, impreso en la Casa Basset de París. Y después, esas imágenes panorámicas se van a repetir. Aquí tienen ustedes tres imágenes que suelen ser conocidas. La primera es hacia el año 1800, está fechada, pintada por Noel, donde muchas veces surge la pregunta de dónde se pintó aquello. Ayer le comentaba yo al profesor Antonio Gámez que podía estar algo hecho desde Santa Catalina. En este caso, la imagen que tenemos nos da también la impresión de que está hecho prácticamente desde el puerto de Santa María, desde la imagen del puerto de Santa María, desde el baluarte de Santa Catalina, que estaba defendiendo la costa del puerto de Santa María.
Recuerden que las defensas de Cádiz se hicieron pensando en el entorno de la bahía. No solamente se abarrotó la ciudad completa, sino que se pensó siempre que había que defender la bahía completa con tiro cruzado. Desde Santa Catalina se cruzaba el tiro con Candelaria y posteriormente desde el Trocadero con San Lorenzo del Puntal, que eran las dos líneas defensivas de la bahía para evitar los barcos pasaban al saco de la bahía, al segundo saco, pero se establecían líneas de defensa. Pero bien, aquí aparece esa imagen, que ya se habló anteriormente, de los colores. En la de arriba tenemos azul y blanco. En estas de posteriores, que son de 1820 y que no se conoce la autoría, aparece una ciudad que ya no es blanca exactamente, pero sí que la imagen de una ciudad bastante homogénea. En alguno puede destacar una cúpula azul, que es sorprendente porque la Catedral de Cádiz la tiene siempre amarilla, no se pintó nunca de azul, pero la imagen de la ciudad. Y con imágenes que van a ser reproducidas constantemente, desde Santa Catalina, y después una segunda visión que se va a buscar siempre de la ciudad, que es desde el castillo fortaleza de San Sebastián, que es la que tienen ustedes aquí a la izquierda. Este es un modelo de imagen que se va a reproducir. Cuando pasemos a la fotografía, verán ustedes que las primeras fotografías de Cádiz, interesantes, también intentan reflejar esa misma imagen de la ciudad, homogénea, panorámica y completa. Y este es les confieso que es un descubrimiento realizado cuando estamos trabajando para este curso hace escasamente 15 o 20 días. Esta es una colección que les recomiendo ver, se llama Europeana. Europeana es una colección donde recoge documentos de toda Europa que los ceden a una colección que es fomentada por la Unión Europea y donde pueden encontrarse, si buscan, elementos como este tipo. Este es un cuadro de Francisco Williams, una acuarela de Francisco Williams de 1827. El título del cuadro es Cádiz con su embarcadero. Pertenece al gobierno inglés, a la colección de arte del gobierno inglés, y está fechado el 22 de septiembre de 1827. Es una acuarela y es realmente, a mí me parece, de las cosas más bellas que he visto reflejando a la ciudad de Cádiz, donde perfectamente nos encontramos con toda la muralla defensiva enorme, desde Santa Elena, con una ampliación, un baluarte. Prácticamente da la impresión que esto está hecho, podemos pensar desde el baluarte o puerta de Sevilla, la puerta del mar perfectamente reflejada, los edificios blancos que darían lugar a lo que es la plaza de San Juan de Dios. Sí hay un ligero retoque, pero esto es la iglesia de Santo Domingo con su torre, su reloj, Santo Domingo, y al lado ya aparecería lo que es la zona de la Alhóndiga, que estaría en esta zona, con la puerta del mar y el espigón. La imagen incluso del marino que está visionando la bahía es realmente de una hermosura destacable. Y después ya aparecen los típicos imágenes románticas. Esta es la Alameda, pintada por Benoit, donde me interesan algunos elementos que se han perdido. Me interesa primero que nos fijemos en cómo la zona de la Alameda aparece muy homogénea, donde solo destacan las torres miradores, la iglesia del Carmen, el edificio de lo que sería el cuartel de ingenieros, las murallas de la ciudad, escenas costumbristas, personajes ya vestidos a la moda de mediados del siglo XIX, y este edificio de aquí, que está perdido, era el cuerpo de guardia de la entrada de las defensas de las murallas de San Carlos. En este lugar, aproximadamente, del cuerpo de guardia, detrás está, esto sería el comienzo de las murallas de San Carlos, en este lugar está actualmente la estatua de San Francisco Javier. En ese sitio estaba el cuerpo de guardia. Lo sabemos perfectamente, lo conocemos porque es el cuerpo de guardia que tenía que ser encargado de la defensa de Francisco Solano en 1808, cuando Solano muere.
En la misma línea, este otro tipo de grabados que también intentan reflejar nuevamente esa imagen de la ciudad. Este de Vichegua, de 1848, es un dibujo de Jean-Baptiste Colly, donde sí aparecen algunos elementos ya bastante reconocibles y de bastante modernidad. Es bastante exacto. Si se fijan ustedes, ahí vienen ustedes, pueden encontrar la catedral, que no tiene terminadas las torres. Y este elemento que ven ustedes aquí es una chimenea. Una chimenea que estaba en la Plaza de la Merced. Es la fábrica de gas que se establece en la Plaza de la Merced en 1845. Por eso nos encontramos en esta chimenea sorprendente, que a muchos les sorprende en eso. Fíjense que para reforzar la modernidad con la Puerta del Mar, y aparecen incluso los patronos, para reforzar la modernidad, barcos de vapor que están entrando en la ciudad, llegando a la ciudad. En este caso con bandera italiana, pero barcos de vapor que llegan a la ciudad y reflejado la chimenea como un elemento interesante. Cada vez las imágenes, los dibujos son más exactos, cada vez corresponden más a la realidad. En este caso, como digo, hay dos elementos que nos dan claramente el reflejo de la ciudad. La catedral sin torre de poniente y la chimenea de la fábrica de gas de la Plaza de la Merced. Muy lento. Voy a empezar a correr. De esta imagen solo voy a dejarle un elemento. Tiene usted ahí la fecha, 1850 de Rouen. Fíjense que este elemento es el que más me interesa de aquí. Esta es la plaza, esta es la iglesia de Santo Domingo, aparece reflejado por toda la ciudad y bastante correctamente. Fíjense que esto en 1850 ya el pintor está reflejando, ve que le está reflejando algo que muchas veces olvidamos, que es que Cádiz empieza a ganar terreno al mar, a desecar terreno del mar prácticamente a partir de 1830 a 1840. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque ya existía un primigenio proyecto de llegada del ferrocarril a Cádiz y se está buscando por dónde hacerlo entrar. No se puede romper la muralla y se va a hacer entrar el ferrocarril de Cádiz por el lateral de la muralla. Y por eso ya se empieza a desecar junto a la muralla y partiendo del espigón que tienen aquí los patronos, se empieza a desecar terreno para construir el ferrocarril. Se hará, como digo, por el lateral de la muralla, como está actualmente. Este sería el puerto. Esto sería, pero un puerto que no tiene calado, donde no pueden entrar los buques, donde tienen que quedarse en la bahía y llegar con barcazas. Con esos pimpis que hablaba antes la profesora Cantos. Y bueno, vamos a ir rápido sobre ella, la famosa imagen de Guesdon. Ya habló ayer el profesor Antonio Gámez sobre la imagen de Guesdon. Yo aquí solamente destacarles cómo ya aparece otra chimenea. Esta chimenea que algunos han atribuido a la fábrica de pan del Marqués de Casairujo, que se estableció en Cádiz en el año 1800, no es esa. Esa chimenea corresponde a la fábrica de textil, la Gaditana, que se establece en el Balón, que fue antes que Puerta Tierra, el núcleo industrial de la ciudad. Toda la zona industrial de la ciudad se instaló en el barrio del Balón, a partir de acá de San Rafael y hacia el mar, y ahí se instaló esta fábrica, que actualmente podía estar aproximadamente donde está en aquella construcción que llaman los patios. Pues aproximadamente por esa zona podía estar esa fábrica. Eso. Ahí mismo fue donde de la Viesca puso la fábrica de electricidad, donde la Viesca construye el primer coche. Esta zona fue una zona industrial, un pequeño, mínimo polígono industrial. Pero aquí ya aparece la catedral terminada, con la torre, del 54, y el resto igual, el espigón, y fíjense que poco más muelle que el espigón, esto, y muchos barcos. Como se dijo ayer, está hecho de un globo y posiblemente con una litografía, una imagen primera copiada y después eso, porque mirándolo es de una exactitud realmente sorprendente. Esta otra imagen de Catrí, también de San Sebastián, donde nuevamente aparece la fábrica que decía anteriormente, la Gaditana, la fábrica textil, fue una de las pioneras en España. Les recuerdo que Jordi Nadal, cuando escribió La Revolución Industrial de España, lo dedicó a esa revolución industrial en la Cataluña, y que años después dijo,
de todo lo que he dicho en mi libro sobre la Revolución Industrial en España, sobre Cataluña, lo mantengo todo, pero en vez de Cataluña pongo Andalucía. Porque se inició antes, después se perdió, desgraciadamente, pero se inició bastante por aquí, bastante parte de la Revolución Industrial Española se inició en la zona. Y terminamos la parte de grabados para pasar a fotografías rápidamente con dos grabados impresionantes. Son dos vistas panorámicas. La primera de arriba es de la famosa de Wassermann, hecha una de las primeras obras que se hace en la litografía alemana en Cádiz, que tiene una reproducción que posiblemente ustedes conozcan, otra, similar, prácticamente igual, con la diferencia de algunos barquitos que cambian, que es exactamente igual, de 1870-74, porque se repitió, es la de Wassermann, hecha también por la litografía alemana, pero esta es la primera que se hizo de 1862. En este caso, es realmente un panorama de la ciudad. Esto, lo ven ustedes ahí, mide casi 2 metros. Y después, esa misma imagen, más pequeña, más ancha, pero contrayendo la ciudad un poco, se repite en 1885. De estos grabados, el de Wassermann, actualmente, quien tenga interés en comprarlo, está en venta en un anticuario de Madrid en 2.000 euros. Si quieren ustedes la dirección, se la puedo dar, pues está en venta en un anticuario madrileño en 2.000 euros. El del 1885 no se quedan prácticamente ya ejemplares, pero no me alargo mucho, pero se refleja la ciudad claramente. Son exactos y reflejan la ciudad de una forma perfecta. Y pasamos a fotografía. Hemos pasado 62-85. En fotografía he estado buscando fotografías que sean menos conocidas en la ciudad. Y fíjense que vamos encontrando que la primera colección de fotografías que tenemos sobre la ciudad de Cádiz también reflejan siempre una imagen bastante panorámica. La mayor parte de ellas que encontramos, de fotografías, están hechas desde el mar para sacar la ciudad de Cádiz. La que tienen ustedes primero ahí arriba es de la Biblioteca Nacional de España, de 1867, y la segunda, que la encontramos también en la colección europeana, está en el Museo Volkenkunde en Leiden, y es de 1888. Pero si miramos esta fotografía, por ejemplo la del 88, con estos grabados, nos damos cuenta que prácticamente es lo mismo. El grabado refleja perfectamente lo que una fotografía es capaz de hacer posteriormente. Colecciones completas de fotografías que empiezan a tomarse desde perspectivas aéreas. La de 1892, que tienen ustedes aquí a la izquierda, el marco blanco, está en la Biblioteca Nacional. El Ayuntamiento de Girona tiene una importante colección de fotografías, de las cuales hay varias de Cádiz, la que tienen ustedes a la derecha del año 1900, donde estaba en la colección del Ayuntamiento de Girona, está mal fechada. No lo he escrito todavía para decírselo, porque, entre otras cosas, encontramos en la fotografía algo que sabemos cómo se hizo, que es este jardín, que es el Parque de Guerra Jiménez. El Parque de Guerra Jiménez se empieza a construir en el año 1898. En la colección fotográfica pone que la fotografía es del año 1880, 1890. Si sabemos que esto se construyó en 1898, tenemos claramente que esta fotografía es posterior. Este es el Parque de Guerra Jiménez, para quien no lo conociera, que es donde está actualmente el edificio de Correos, el edificio del antiguo Cine Andalucía, al lado del mercado. Este parque, como digo, se hace en 1898, se abandona por motivos para dar trabajo a la ciudad, cuando se va a construir el edificio de Correos, que se empieza a construir en 1920. Por tanto, el Parque de Guerra Jiménez duró aproximadamente 2 décadas. Y otro de los elementos que llama la atención es cómo la imagen de Cádiz, desde el mar, con esas vistas panorámicas, se convierte en tarjeta postal. En la primera, de colección particular, es mía, si alguien tiene interés la vendo por 1.000 euros, y la otra es del Ayuntamiento de Girona. Son postales que reflejan la ciudad de Cádiz. Y nuevamente, fíjense que nos recuerda a Wassermann esa imagen homogénea, perfecta de la ciudad. Quiero que nos quedemos con la altura. Una altura que es homogénea. La ciudad tiene como decían los viajeros, las casas son más altas que en el resto de Andalucía, en el resto de España, pero es una estructura homogénea, donde solamente destacan los elementos que tiene que destacar: las torres de la catedral, la torre del ayuntamiento, las torres de algunas casas. Esta del Museo del Romanticismo de Madrid, que es una serie, no he podido ponerla junta, pero si se fijan,
prácticamente empezando por las murallas, el torreón de Puertas de Tierra, Santo Domingo, aparece nuevamente reflejado aquí porque es una continuación, con la aduana, la catedral. Lo que se intenta reflejar nuevamente es la vista panorámica de la ciudad. Son dos fotografías complementarias, que en el Museo del Romanticismo las pueden ver juntas, como complementarias. Y después las imágenes aéreas. Estas algunas son conocidas, no voy a detener mucho en ello, se pueden encontrar, donde sí aparece ya la construcción del muelle. Se empieza a construir el muelle, el espigón de defensa de San Felipe, ya aparece la muralla destruida. Bueno, en el anterior no le he señalado cómo se ve claramente la muralla de la ciudad, en cualquiera de ellas. Las murallas de la ciudad son todas anteriores a 1906. En este ya la muralla ha sido destruida y vemos cómo se está dejando un espacio abierto ya para construir lo que sería, lo que va a ser la plaza de España, donde todavía no existe ninguna construcción parecida a lo que va a ser el monumento de las Cortes. Sin embargo, ya se está desecando mayor parte del terreno, ya aparece una estación de ferrocarril construida con una imagen aérea de la ciudad muy homogénea. La plaza de toros todavía en el casco antiguo. Y esto es una colección que a mí me gusta mucho porque es una colección sorprendente. Es ver la ciudad de Cádiz desde las azoteas. Esto que tiene usted aquí es la primera central telefónica de Cádiz, que no es la de la calle Ancha. La primera central telefónica de Cádiz estaba en la calle Sagasta, está aquí, Sagasta número 8. Ahí es donde en 1889 se instala la primera central telefónica para la ciudad y sobre la azotea de la calle Sagasta número 8 se construye este tinglado, que es la salida de cables para distribuir las conexiones telefónicas por toda la ciudad. Cuando se plantea ampliar la telefonía en la ciudad hacia 1924-1925, se inaugura la central de la calle Ancha en el año 1929 a un fotógrafo de los más conocidos de España, Ramón Marín, se llama Luis Ramón Marín, fotógrafo de los más famosos de España del primer cuarto del siglo XX, se le encarga un reportaje fotográfico sobre las conexiones telefónicas y lo realiza desde Sagasta número 8. Y entonces la fotografía que va haciendo una imagen circular de la ciudad. Y fíjense, la primera que hace va dirigida hacia la iglesia de San Francisco, que aparece aquí. Fíjense la torre de San Francisco exenta y no como está ahora con el hotel, este hotel Francia y París que cubre prácticamente la torre. Esta chimenea es la de la central lechera, con lo cual estamos viendo la imagen hacia Plaza Argüelles y San Francisco. Las segundas imágenes van rodeando la ciudad. Esta iría hacia el norte, hacia Rota, siempre con el tinglado fundamental. Esta va hacia San Antonio, Buenos Aires, las conexiones de cables que llevan hacia la zona de la ciudad. Esta iría hacia la zona de la calle Cervantes, aparece nuevamente San Antonio. Esto es lo que les comentaba ayer en las torres, los tinglados de madera y cristal que se construían encima de la torre, porque la torre de piedra estaba limitada en su altura y para hacerla más amplia se construían esos tinglados de madera. Esta es la calle Sagasta número 30 y aquí ya se ve la Torre Tavira, va hacia el Campo del Sur, el cableado. Este cableado, que es la 7, voy a mirarlo si me equivoco, va hacia calle Plocia y Castelar. El que vimos el otro día, Pepe, me preguntabas, esto es Barrie, es la casa de Ramón Muñoz. Y este va hacia la calle Plocia. Y este es muy interesante porque es la subestación telefónica situada en la calle Plocia. Y hace la fotografía de un punto de vista distinto y vemos cómo está San Juan de Dios, está la torre del Ayuntamiento y está la torre de la Catedral. Esta es la subestación de la calle Plocia, aproximadamente al principio de la calle Plocia. Está ahora mismo un hostal situado en la calle Plocia, ahí aproximadamente estaría esa subestación. Y se completaba con instalaciones para la telefonía que tenía que salir de la ciudad, conectarse telefónicamente con el exterior.
Esta estaba instalada en el muelle, vemos Santo Domingo, fábrica de tabacos y La Merced, y está junto a la muralla para sacar los cables. Fíjense, esta es la entrada. Actualmente, cuando llegamos en tren a Cádiz, lo que vemos es esto. Pues, ahí estaba la instalación para sacar la telefonía de la ciudad. Y, en último lugar, cómo se superaban las puertas de tierra colocando cables telefónicos sobre las puertas de tierra, y aparece esta imagen que yo fecho hacia 1925. Vemos cómo, a pesar de que las murallas se tiran en 1906, todo el tinglado de los glacis se empezó a destruir, como comenté ayer, hacia 1931, en la Segunda República, y hay fotos de los trabajadores desmochando todo este tinglado. Y esto es la avenida Ana de Villa, visto desde los glacis, desde las murallas de puerta de tierra, con la conexión telefónica que salía de la ciudad. Esta colección, que es de la Fundación Telefónica, pueden ustedes encontrar en distintas ciudades, porque la Fundación Telefónica, cuando se instaló la telefonía, se contrataron a fotógrafos fantásticos. Me he encontrado la sorpresa de que Raimundo, el fotógrafo de Cádiz, trabajó en Sevilla para la Telefónica. Entonces hizo toda la instalación. Igual que a Marín lo trajeron de Madrid a Cádiz para hacer las fotos, a Raimundo se lo llevaron a Sevilla. Telefónica contrataba a la gente. Y muy curioso también la colección sobre Algeciras, que la instalación de Telefónica en Algeciras. Bien, voy a ir rápido, quiero llegar al final. Nuevas imágenes donde podemos fechar las fotografías en función de algunos elementos. Esta que fecho hacia 1940, está claro, este elemento lateral de Diputación se tiró hacia 1941, tanto si este elemento está aquí, esta fotografía la he visto fechada en 1950, pero si este elemento está aquí, es que la fotografía es anterior a 1941, pues se tiraron esas cocheras de caballos que tenía Diputación, se tiraron en el año 41-42. El resto de la ciudad pues prácticamente es igual, ya está en la Plaza de España, el inicio de construcción de lo que será la zona de Plaza de la Hispanidad y San Carlos. También la Plaza de España, esta sí está fechada correctamente del año 28. Muchas veces cuando se plantea la pérdida de altura del perfil de Cádiz, en algunas ocasiones he visto escrito que eso se inició con el edificio del Fénix de 1955. El edificio del Fénix se presentó por la prensa y por el ayuntamiento, por las autoridades municipales de la época, como un gran hito, uno de los famosos hitos. Se hizo el edificio más alto de Andalucía. Este era el edificio más alto de Andalucía en el año 1955. Esta imagen que tiene usted aquí es la construcción de los cimientos del edificio del Fénix, que se termina en 1957 y provoca la alteración de Canalejas, porque el paseo de Canalejas se hace para darle perspectiva al Fénix. El antiguo Canalejas que conocíamos, los jóvenes, ustedes no lo conocerán, se hace para dar perspectiva al Fénix, porque Canalejas era esto, un paseo que quedó como consecuencia de la destrucción de las murallas, no se permitió hacer nada. Y Canalejas estuvo como una especie de erial con unos arbolitos y algunos bancos durante mucho tiempo, hasta que ya en 1912, Cayetano del Toro, entre otras cosas, que era un personaje que hay alguien que admira mucho, ese Cayetano del Toro decidió que iba a hacer un paseo en Canalejas, le gustara o no le gustara al gobierno, y empieza a hacer el paseo en 1912. Y cuando se arbola, se hace este chiringuito, que era se llamaban la Casa de Cristal, porque es un bar, que es una cafetería que se construye con comedor, y queda Canalejas. Esto cambia cuando se construye el Fénix. De todas formas, el Fénix no es el primer edificio que rompe el diseño de la ciudad. Antes se han hecho 3 edificios. Se ha hecho, en primer lugar, no tengo una buena foto, este edificio, que durante muchos años se ha llamado en Cádiz edificio de arcas. La fotografía actual le falta incluso un piso. Tenía un piso más. Por problemas técnicos se tuvo que quitar la última planta. Este edificio se construye en el año 1938, de Sánchez Esteve. Es un edificio de una gran importancia histórica. Ese edificio hay que conservarlo. Ahí nací yo. Así que ese edificio hay que conservarlo históricamente. Nadie se le ocurre tocarlo. Además, nací en el último piso, aquí. Bien, aparte de ese edificio de 1938, antes se había construido este, edificio de Clase Mediterránea, de 1940, y fíjese la fecha, 38 y 40, 38 en plena guerra, el de la calle Novena, es un edificio, había un edificio de los pocos, en Cádiz hubo 2 bombardeos republicanos durante la guerra, uno de ellos destruyó el edificio que estaba aquí,
y el ayuntamiento decidió, el gobierno de Franco decidió que había que construir un edificio rápidamente para demostrar que había potencia, y se construyó en el año 38. Y este, otro edificio destruido, se hace en el año 40, también de Sánchez Estevez, de 1940. Y posteriormente se hace este, que mucha gente piensa que es un anexo al Fénix, que es el edificio Trocadero, que es de 1950. Por tanto, la altura se empieza a romper con mi casa y después se continúa con Transmediterránea, Trocadero y el edificio del Fénix. A partir de ahí podemos plantearnos que la ciudad de Cádiz estuvo prácticamente conservada, salvo esos hitos fundamentales. Voy rapidísimamente. Pero empieza a romperse todo este planteamiento en un momento determinado y con unas fechas muy exactas. Prácticamente, mientras el alcalde de Cádiz fue José León de Carranza, trató de conservar la ciudad. Hizo esos hitos, sobre todo el hito de el Fénix, pero intentaron no hacer demasiados edificios. Ya al final de la etapa de Carranza y sobre todo ya con el siguiente alcalde, Jerónimo Almagro, se rompe la estética de la ciudad. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen que les pongo aquí. Esta es la Canalejas cuando se hace. Pero esta imagen de Cádiz, que hay quien fecha erróneamente, esta imagen de Cádiz es el edificio de Canalejas, la fachada de Canalejas, hacia 1960-1962. Fíjense este edificio de aquí, no sé si lo ven bien. Este es el Palacio del Marqués de Angulo, que se va a derribar para construir esto, la llamada Casa de los Palos. Y al lado se cae otro edificio para construir este otro de menor entidad. Es en esta fecha donde se empieza a construir y a romper la imagen de la ciudad, y sobre todo en el litoral. Son construcciones que se hacen, como digo, en los años 70. Miren ustedes la imagen de Benoit, la imagen de la Alameda con los baños del Carmen, tiene usted la fecha, 40, 900, la Alameda en 1959, cuando todavía estaba la Cruz de los Caídos, y la Alameda actualmente. La Cruz de los Caídos se quitó en la época del alcalde Carlos Díaz, pero estos edificios, donde estaban primitivamente Telescopio o el Anteojo, se tiran, Telescopio y Anteojo, se tiran para construir esto y esto. Y no es que estuviese en ruina, sino simplemente fue un negocio especulativo. No hacía falta derruir los edificios, sino un negocio especulativo. Nos encontramos lo mismo con el Campo del Sur. Esta es la iglesia de Capuchinos, la imagen de la iglesia de Capuchinos en el año 1900. Esta es el pavimentado del Campo del Sur en 1930, para que lo iba a inaugurar Primo de Rivera, le dio tiempo a inaugurarlo justito y al día siguiente dimitió prácticamente. Y fíjense, por ejemplo, la imagen de Capuchinos y la imagen de Capuchinos actualmente. La perspectiva de Capuchinos del Campo del Sur en este momento y la perspectiva de Capuchinos en la actualidad. Estos edificios, Capuchinos sí podía estar más o menos en ruina, pero este edificio, que es un colegio hecho por el arquitecto municipal de Cádiz, encargado del cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, y era él mismo el que lo incumplía, es el arquitecto del ayuntamiento que incumple el Plan General, hace este edificio que alguien calificó como un adefesio, y estoy completamente de acuerdo con él, unos rombos que eso. Y detrás no había problemas de conservación de edificios, pero cuando se quita Capuchino se decide construir estos bloques. Todos también construidos a partir de los años 70, que rompe la imagen que idílica que teníamos del Campo del Sur. O en la Caleta. Termino rápido. Fíjense esta imagen de Santa Catalina desde San Sebastián. El bosque del Parque Genovés, donde se va a construir el Hotel Atlántico. Y en los terrenos militares, Hollywood. La perspectiva cambia notablemente. Este es el cuartel de San Fernando. La perspectiva cambia notablemente de una fachada homogénea a una fachada que se rompe. Y también esta imagen de 1900, desde San Sebastián, La Caleta, esta imagen se queda rota también con los bloques que construye un Caja de Ahorro de Cádiz a partir del año 1970. Se rompe esa imagen. Hay que decir que la ciudad
va a ver rota sus perspectivas. Rápidamente, imágenes de la ciudad con su perspectiva rota. Son durante la regata, lógicamente, las fotos. Y que los últimos elementos que rompen la perspectiva de la ciudad, mientras que hasta el 1970, 1980, todavía es en el litoral y se han roto perspectivas de algunos edificios del litoral. Vamos a ver la imagen última, cómo ese edificio rompen la imagen de la ciudad, pero no ofende demasiado. La última etapa ha sido cuando los edificios se han hecho rompiendo la estética interna. A mí, digan lo que digan, esto me sigue pareciendo una aberración construirlo en la calle San Miguel. Me parece que esto es una aberración construirlo en el Parque Genovés. Digan lo que digan. No sé si la arquitecta me da que es un edificio fantástico. A mí me parece una aberración, sobre todo estos plásticos. O esta parte de aquí, este mirador sobre un mirador a todas luces innecesario. Construir ese que llaman mamotreto y que yo personalmente considero que hay que llamarlo Paseo de Teófilo Martínez, que hay que dedicarse a ella. Y que me parece innecesario construir este pasarela que ha costado 1,5 millones de euros, que tienen que estar dedicados a la mejora económica y social del barrio de Mentidero. Y creo que esto, sinceramente, no va a mejorar económicamente el barrio de Mentidero, para nada. Y sobre todo, Queco y Queca. ¿Conocen ustedes Queco y Queca? ¿Saben por qué se llama Queco y Queca, no? Bueno, si no se lo digo yo. Bien, de todas formas, termino. La imagen de la ciudad si quitamos esos bordes con edificios que nos estropean la ciudad, la torre esa del Centi, algunos edificios. Bueno, Cádiz es una ciudad que todavía es digna conservarse y bueno, lo que quizás tendríamos que hacer es un presupuesto especial de dinamita y dinamitar algún edificio. Creo que la ciudad se puede conservar como está. Muchas gracias y hemos terminado. Bien.